Prepare nuestros corazones para recibir el mensaje de esta mañana. Esperamos sea de bendición para la iglesia, para cada uno de ustedes. Por lo tanto, sea de crecimiento para la iglesia. Amén. Ya se ha cantado, ya se ha orado. Así es. Y como dice, o como dijo mi hermana Lorena en su oración, ¿cierto? Viene la parte importante donde recibimos el consejo, recibimos la palabra del Señor. ¿Cuántos aman la palabra del Señor? Amén. ¿Cuántos la están estudiando? Amén. ¿Cuántos la están cantando? Gloria a Dios. Señor. Es más fácil hoy día cantarla que leerla y que estudiarla. Amén. La palabra tiene que estar en nuestra vida. Amén, así es. Estar en nuestros corazones. Y debemos estar preocupados de estar aprendiendo, de estar entendiendo y de estar en el conocimiento, que es el que nos llevará a toda verdad y a toda justicia. Amén. La palabra es viva, es eficaz. Señor. Yo les he dicho que las alabanzas son emocionales. En el momento que la cantamos, ¿cierto? Nos genera algo, pero la palabra penetra al hombre, lo edifica. Amén. Es la palabra la que consuela, no una canción, no una alabanza, es la palabra la que nos da crecimiento. Adoramos a Dios porque Él se merece adoración y en comunión juntos cantamos. Pero es la palabra la que tiene que estar en nosotros. Amén. Hoy día quiero compartir con ustedes un mensaje que lleva por título La fidelidad de Dios exige tu fidelidad. Así es. Amén. Amén. Y quiero entrar en esto. Hay muchas canciones que hablan de la fidelidad de Dios. Hay muchos mensajes que hablan de la fidelidad de Dios. Pero la pregunta es cuando hablamos de la fidelidad que el cristiano o que el Hijo de Dios debe tener en respuesta a lo que Dios ha hecho a su vida. Deuteronomio 7:9, si quieren me acompañen estos dos primeros versículos que vamos a leer. Hacia adelante voy a ir mencionando algunos. Si el tiempo nos da, vamos a poder entrar en un detalle. Pero quiero dejar hoy día puesto en sus corazones la necesidad de entender que Dios demanda nuestra fidelidad. Si está de acuerdo conmigo, diga amén. Gloria a Dios, que Dios te bendiga por eso. Deuteronomio 7:9. Gracias. Gloria a Dios, que Dios bendiga su palabra. Deuteronomio 7:9 dice así: Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y ahora acompáñame al libro de Mateo 25, verso 21. Mateo 25, verso 21, dice así: Y su Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Gloria a Dios. Dos palabras grandes, importantes, una en el Antiguo Testamento y otra en el Nuevo Testamento. Para entrar en contexto, quiero llevarlos un poco a entender lo que es la fidelidad. Y la fidelidad es una noción que en un nivel muy abstracto, ¿cierto?, implica una conexión fuerte y verdadera con una fuente o con algo. Amén. Significa que hay una conexión
verdadera y fuerte, hay una conexión. Su significado original está vinculado a la palabra lealtad. Por eso en algunos textos o en algunas enseñanzas se habla de la lealtad al rey, de la lealtad a su señor, de la lealtad, ¿cierto?, del esclavo al señor, ¿ya? Y a la atención de cumplir algún deber, alguna obligación o algún mandato. La palabra fidelidad deriva de la palabra fidelitas del latín. En el ambiente social, la palabra fidelidad es un valor moral o está considerado dentro de los valores morales que faculta al ser humano para cumplir con los pactos y los compromisos adquiridos. Por lo tanto, la fidelidad se entiende desde esta perspectiva social que es el fiel cumplimiento a la palabra dada, a la palabra entregada. ¿Me va entendiendo, cierto? Se le traduce también como verdad, veracidad, certeza, sinceridad, firmeza. Aparece bajo esos conceptos más de 120 y tantas veces en la Biblia. El Salmo lo menciona por lo menos en 37 ocasiones. Entendemos, cierto, que la palabra está relacionada al tema y pertenece desde la traducción griega que se utiliza principalmente en el Nuevo Testamento al verbo pisteuo, que significa creer o ser fiel. ¿Ya? Por lo tanto, la encontramos en Hebreos 13:14 como la traducción de firme y seguro. En 1 Corintios 7:37 como estar firme. En 1 de Pedro 5:9 estar firme o sólido. En Colosenses 2:7 a firmeza. Nuevamente en Pedro 3:17 firmeza. Por lo tanto, la fidelidad significa mantenerse dentro de los principios o los compromisos establecidos y la vamos a ir entendiendo de acuerdo al contexto que la vamos a ir encontrando. Algunos ejemplos. En el libro de Ezequiel 43:11 se le dice a los constructores del templo, en ese tiempo, cierto, que estaban construyendo el templo, que debían ceñirse a los planos entregados. O sea, debían construir fielmente a los planos que se le había dado. En Josué 2:12, Rahab pide una prueba de confiabilidad respecto de cómo la iban a tratar a ella o que iba a ser tratada bien, ¿cierto?, si ella ayudaba a los israelitas. En Proverbios 11:18 se promete un premio seguro al que practica la justicia y es fiel. En Génesis 24:49 se habla de la bondad en la cual se puede confiar. Mateo 24:45, la fidelidad se da en un sentido de obediencia. Vamos a hablar y vamos a entrar en este versículo en particular más adelante, que también, cierto, tiene referencia a las órdenes que le entrega el amo. Amén. Lucas 12:42 también refiere a esto. Primera de Timoteo 5:9 se habla de la fidelidad matrimonial. Amén. Si voy muy rápido con los versículos, después usted en casa repita el culto en Facebook y va a poder tomar nota de todo lo que yo le estoy diciendo. Amén. Por el contrario, ¿cierto? Hay una palabra, ¿cierto?, que expresa un aspecto contrario a la fidelidad y que es desleal o infiel. Y lo podemos encontrar en Salmos 78:57, Proverbios 14:14 y así una serie de otras palabras. También la podemos relacionar con la palabra falsedad. Salmo 119 del 20 al 30 o Jeremías 5 del 1 al 2. Por lo tanto, desde la mirada, ¿cierto?, de lo que habíamos hablado de la palabra apistos, que tiene relación con fiel, ¿cierto? La palabra pisteu, ¿cierto? Apistos es la palabra contraria y que se menciona en el vocablo original en Mateo 17:17 y hace sentido a alguien infiel o a alguien que es indigno de confianza. Y la infidelidad, para que vayamos entendiendo, no quiero hablar de la infidelidad, solamente aquí lo voy a mencionar, es más común de lo que pensamos. Dios, cuando establece su creación y establece al hombre, hace un pacto con él. ¿Cierto? Así es. Hace un pacto. Y ese pacto estaba lleno de bendiciones. Amén. Estaba lleno de bendiciones.
Sin embargo, el hombre y la mujer fueron infieles a ese pacto. No fueron capaces de cumplir el pacto, ¿cierto? Porque vieron que tal vez había un beneficio mayor respecto de mantener el pacto. Gloria a Dios. Y por lo tanto ya vemos que la infidelidad parte desde el comienzo de nuestra relación con Dios. Siempre hablamos de que el pecado fue la desobediencia. Y en realidad no fue la desobediencia. Fue la infidelidad del hombre de no haber mantenido el pacto con Dios. El hombre quebrantó el pacto que había establecido con Dios. Por lo tanto, de cierta forma, traemos y arrastramos como seres humanos la infidelidad desde el origen. Pero Dios quiere que nosotros entendamos que su fidelidad va más allá de lo que el hombre ha hecho a través de los tiempos. Si leímos el Antiguo Testamento, y no quiero entrar en detalle, el pueblo de Dios cada vez que pudo fue infiel. Cada vez que tuvo la oportunidad de ser infiel al Dios que le había prometido fidelidad, fue infiel. Amén. Así es. La columna vertebral del pacto de Dios con el hombre era la fidelidad. Y de ahí se desengrana, ¿cierto? O desgrana todo el resto de los pecados que conocemos, toda la parte de la historia. Pero si el hombre hubiera permanecido fiel a Dios, la historia sería distinta. Así Y el problema es que la fidelidad nos exige un precio. Amén. Dios es amor y es fiel. ¿Cuántos creen eso? Amén. ¿Sí? Sí, sí, Dios es amor y es fiel. Por lo tanto, Dios es siempre confiable. Cada vez que usted quiera acceder a Él, Él está dispuesto. Y aun cuando Él conoce y escudriña el interior de nuestro corazón, Él espera que vayamos en lo secreto a contarle. Amén. Sí, Señor. Hermano, la fidelidad de Dios es tan grande porque de Él emana y su esencia es el amor. Y el amor de Dios para con nosotros. Por tanto, si entendemos esto y estamos dispuestos a crecer en lo que entendemos, ¿cierto? Como ese fruto espiritual de Dios sobre nuestra vida, créame que la fidelidad de Dios va a ir creciendo sobre usted. Amén. Jesús dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Por lo tanto, la fidelidad de Dios es indisoluble. Su amor y su gracia permanecerán para siempre con nosotros. Por lo tanto, no hay discusión. Amén. No debe caber duda Así es. de que la gracia y el amor de Dios están con nosotros. ¿Y cómo lo comprobamos? ¿Cómo lo experimentamos? A través de Cristo. Amén. A través de Cristo. Dios es fiel. Así es. Él es inquebrantable, Él es inmutable, Él es intachable. Aleluya. Si somos nosotros los que no entendemos la fidelidad de Dios, Aleluya. porque a veces es tan grande que sobrepasa nuestro entendimiento. Y uno dice a veces, ¿cómo Dios puede ser tan fiel? Hoy día cenamos. Y quiero compartir con esto porque Dios lo puso hoy día en mi corazón. Hoy día cenamos. Y la iglesia cristiana, en general, si el hombre se siente que está fallándole a Dios, que está descarriado, que ha pecado, ¿qué es lo que hace? No cena. Entonces la pregunta
¿Qué hago aquí a la congregación? Es quien de nosotros hoy día ha estado en óptimas condiciones para cenar. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos hombres intachables, santos, de esos que dan ganas de prenderle velitas cuando pasaron hoy día a cenar? Ninguno. Aleluya. Si ese fuera el requisito, no recordaríamos la cena del Señor. Así. La cena del Señor es recordar el pacto, es recordar la fidelidad de Dios para con nosotros, de que Él está ahí. Amén. Ahí. Así que cuando tú te sientas débil, cuando sientas que han fallado, pasa de los primeros. Así es. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque el Señor cuando cenó con el que lo iba a negar, cenó con el traidor, Así es. cenó con los que se dispersaron, cenó con el que no creyó. Amén. Entonces, hermano, ¿qué es la cena del Señor? Sino el reflejo máximo de la fidelidad de Dios a través del sacrificio de Cristo con su amor y su gracia para perdonar y levantar nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Así que nunca más cuestionemos si cenamos o no. Así es. Gloria a Dios. Vas a cenar. La mesa siempre está puesta. Amén. Siempre. Así es. Y la mesa es para los pecadores. Aleluya. Cuando seamos transformados, cuando seamos levantados, ¿cierto? En aquel día glorioso, la mesa estará dispuesta para los santos. Pero hoy día la mesa es para pecadores. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Porque la fidelidad de Dios permanece. Por eso Jesús dice, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Por lo tanto, si vamos entendiendo esto, entendemos que Dios va a demandar de nosotros nuestra fidelidad. ¿Y qué entendemos por eso? La fidelidad y la confianza certera de que Él nos va a entregar, ¿cierto?, lo que nos ha prometido. Amén. No entremos en las promesas individuales que Dios ha hecho a cada uno de nosotros, sino que vamos a las promesas que están escritas a través de la palabra. Un par de promesas que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Que lo que pidiéramos al Padre en su nombre nos sería dado, Amén. conforme la voluntad y las promesas del reino, Amén. no para beneficio propio. Que tendríamos vida eterna. Que en los momentos difíciles Él estaría con nosotros. Gloria a Dios. La fidelidad de Dios no te demanda creer de que esas promesas se cumplen todos los días en tu vida. La fidelidad de Dios no nos demanda confiar y serle fiel a esas promesas, porque son dadas por gracia y por misericordia. Gloria a Dios. Él nos va a renovar, Él nos va a transformar, Él nos va a dar nueva vida. En la medida que seamos fieles a Él y estemos dispuestos a ser transformados. Hay una alabanza, ¿cierto?, que dice, Señor, transfórmame, trabaja en mí como el alfarero trabaja sobre el barro. Gloria a Dios. El barro no tiene potestad, no tiene entendimiento, no tiene nada. Y sin embargo, ¿cierto?, el alfarero lo toma y lo moldea. ¿Qué más nosotros que entendemos? ¿Qué más nosotros que comprendemos que Dios nos ha dado inteligencia, Dios nos ha dado sabiduría para poder entender que si el barro es moldeado de manera perfecta por el alfarero, ¿qué más nosotros en las manos del alfarero maestro? Gloria a Dios. Gloria a Dios, me va siguiendo, ¿cierto? Qué bueno, dice la palabra ahí en el Apocalipsis 2:10, no temas en nada de lo que vas a padecer. Así es. Gloria a Dios.
he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Pero la promesa dice, sé fiel hasta la muerte. Amén. Y yo te daré la corona de Gloria a vida. Dios, sí, Señor. Mira, la fidelidad de Dios es tan grande que dice que si tú eres fiel, Él nos va a entregar la corona de vida. Gloria a Dios. Qué tremenda seguridad nos da de saber que Dios es fiel. Aleluya. Porque ¿cuántos padres, cuántos de nosotros, cierto, le hemos dicho a nuestro hijo o a uno de nuestros hijos, si haces esto, si te va bien en el colegio, te voy a dar esto? Y el hijo se esfuerza, cierto, y llega el momento de reclamar la recompensa y uno le dice, muy bien hijo, era tu obligación. Y no cumple. Más de alguno acá yo creo que lo ha hecho. Lo hemos hecho. ¿Y sobre el hijo qué viene? Decepción, ¿cierto? Decepción. Si bien a veces uno por una buena intención de enseñar y de educar al hijo utiliza esta estrategia, pero sobre el niño ¿qué va a venir? Decepción. Así que tratemos de no usarla. Pero nosotros sabemos y tenemos la seguridad de que Dios es fiel y por lo tanto Él va a cumplir lo que Él ha prometido. Debemos estar seguros y descansar en Él. Por lo tanto, si Dios es fiel para con nosotros, ¿qué menos podemos hacer nosotros que ser fiel para Él? En respuesta a la fidelidad de Dios. ¿Y cómo podemos? Entonces la pregunta es cómo podemos manifestar esta fidelidad, ¿cierto? Y poder entender qué beneficios trae. Ya hablamos, ¿cierto?, que la infidelidad trae consecuencias. Pero es importante entender de que la fidelidad trae bendición. Trae bendición. Entonces, ¿cómo yo puedo llegar a esto? Pablo en el libro de Efesios 5:1-2 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Por lo tanto, para alcanzar fidelidad, que es la base y el fundamento de toda la bendición que viene, ¿cierto? Yo tengo que conocer al Dios que estoy sirviendo, Gloria a Dios. Amén. que a través de Jesucristo, con el nuevo pacto, ha traído aún más bendición para mi vida. Gloria a Dios. Y a continuación dice el libro de Efesios, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Por lo tanto, hay una demanda en nuestras vidas que la vamos a ir ya viendo en el transcurso de un minuto, ¿cierto? De que la fidelidad de Dios merece mi fidelidad, pero para yo entregar una fidelidad va a haber un costo. Gloria a Dios. Amén. Si Dios es fiel para nosotros, ¿cómo no ser fiel a Él? Gloria a Dios. Y la fidelidad, déjame decirte un par de cosas, no se traduce en que tú no vas a pecar. No se traduce en que tal vez alguna vez vas a obrar mal. Vuelvo al padre con los hijos. La fidelidad de los hijos no se traduce en que van a hacer todo lo que nosotros mandamos y que en algún momento no se van a equivocar. La fidelidad se traduce en que ellos saben que nosotros estamos ahí como padre para ayudarlos, para corregirlos, para sostenerlos. Gloria a Dios. Si el hijo pródigo no supiera que la fidelidad del padre era tal, él no hubiera vuelto a casa. Gloria a Dios. Él no hubiera vuelto a casa. Amén. Sin embargo, sabía que la fidelidad de Dios o del Padre en la parábola, ¿cierto?, era tan grande que aun cuando él se había malgastado todo,
Sabía que el Padre lo iba a recibir. Amén. Sabía que había alguien aún que lo amaba. Sabía que había alguien que no había perdido la fe y la esperanza en que el Hijo recapacitara y volviera al redil. Así es, amén. Gloria a Dios. Así es la fidelidad de Dios y así debe ser nuestra fidelidad de Dios. Cuando nos equivocamos tenemos que ir al redil. Amén, así es. Si nos sentimos débiles tenemos que ir al redil. Gloria a Dios. Si quiero crecer tengo que ir al redil. Porque ahí encuentro paz, encuentro cobijo. Amén. Encuentro el refrigerio que la vida del hombre necesita. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por lo tanto, es lógico que el creyente responda a la fidelidad de Dios con su propia fidelidad. Aleluya. Lo que se espera de cuantos desean agradarle y servirle. ¿Cierto? Hay un par de enseñanzas que Jesús hace respecto de la fidelidad. Gloria a Dios. Yo les decía recién de la parábola del siervo y los talentos. Dios nos demanda a ser fieles en toda circunstancia, no importando lo que estemos viviendo o lo que estemos pasando. Y nos invita, ¿cierto? Y nos demanda a ser fieles delante de todos, Así es. no importando la moda ni lo que esté adelante. Nos invita a ser fieles, Amén. Gloria a Dios. a ser inquebrantables. Amén. Daniel es un gran ejemplo de integridad, de fidelidad a Dios. Sí, Señor. Porque aun cuando él sabía de que le esperaba la muerte por el edicto del rey, porque en su corazón la fidelidad a Dios era tan grande que él nunca dudó, nunca pensó en doblar sus rodillas ante otros dioses. Nunca pensó en quebrantar el pacto que él había establecido con Dios. Les dije, la fidelidad de Dios nos pide un precio. Amén. Por ser fieles a Dios, a veces vamos a ser maltratados. Viene un poquito más después, pero lo parafraseo. El mundo de hoy nos cuestiona. Porque el cristiano fiel y verdadero, como lo es Cristo, no tranza con el pecado ni con las ideologías que hoy día quieren llevar adelante. No transamos con eso. Amamos al hombre y queremos que el hombre sea bendecido y que todos los hombres ojalá lleguen al conocimiento de la vida plena a través de Jesucristo. Pero no vamos a transar ni vamos a doblegar nuestra fe, nuestra creencia respecto del valor moral que Dios ha sembrado en nuestra vida por supuestas ideologías o minorías. Amén. Vamos a pagar el precio. Y Dios demanda que seamos fieles. Amén. En el mensaje anterior yo les decía que teníamos como iglesia que tener una postura. No podemos estar a media. La fidelidad de Dios nos exige tener una postura. Y es la postura que está declarada en la palabra del Señor. Es la postura que nos invita, ¿cierto?, al hombre a entender de que Dios es creación, Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Y por lo tanto, no hay me siento, no hay bemoles, no, esto es así. Porque si fuera por cómo nos sentimos, hermano, cada día se aceptan más sentimientos y cuál de más está más fuera de contexto, hermano. El hombre está lejos de Dios y somos nosotros los llamados a permanecer en esta fidelidad que Dios nos demanda. Cristo se le menciona como el testigo fiel.
como el fiel y verdadero, y es nuestro modelo a seguir para poder llevar, ¿cierto?, una vida de fidelidad. La fidelidad debe ser el centro de todo discurso, de todo nuestro crecimiento, de todo lo que hacemos. Jesús dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Repitió, ¿cierto?, lo que decía la ley. Porque ese es el primer mandamiento. Y tal vez detrás de ese los podemos sacar todos. Pero ese es inquebrantable. Amén. Amar a nuestro Dios. Así es. ¿Por qué? Porque de Él recibimos amor, recibimos las bondades, las bendiciones, los beneficios de eso. Pero también les dice, pero amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque la fidelidad de Dios es tan grande Así es. y es tan inmutable que ese amor que yo recibo también tiene que ser correspondido o entregado a otros. Por lo tanto, no basta decir que sirvo a un Dios fiel si yo no decido tomar la fidelidad y vivirla. Gloria a Dios. Jesucristo pagó el precio. Amén. Pero hoy día depende de cada uno de nosotros cuáles son los pasos adelante. Como a veces se bromea cuando uno va al altar, ¿cierto?, que vas con la pistola, te casas o no te casas. Acá no hay pistola. Aleluya. Acá no hay obligación. Amén. El hombre es libre de decidir si sigue a Cristo o no. Así es. Pero para quienes hemos decidido seguir a Cristo, debemos levantar sobre nuestra vida esa fidelidad y lealtad a aquel que le prometimos servirlo. La confesión de fe no es solamente mostrarle al público de que decidimos servir a Cristo, es un pacto, es una promesa. Amén. Sí, Señor. Que a veces la hacemos emocionalmente, ligeramente. Por eso que el hombre tiene que estar en sus 5 sentidos cuando recibe a Cristo. Aleluya. Y nosotros como cristianos tenemos que hacer que el hombre reciba a Cristo con la seguridad y la convicción. No por los beneficios que Dios trae de sanidad, de bendición, de bienestar, no. Porque ese va a ser un cristiano a medias tintas y en el camino lo vamos a perder. Tenemos que buscar hombres que estén dispuestos a pagar el precio. Amén. Hombres que estén dispuestos a pregonar el Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, cuando hablamos de la fidelidad hacia otros, quiero exponerlo rápidamente de este modo. Dios demanda una fidelidad hacia mi familia, empezando primeramente por usted mismo. Dios espera que seamos consecuentes con nuestra palabra, con nuestra acción, Amén. con lo que decimos y con lo que vivimos. Sí, Señor. Por lo tanto, tiene que haber una fidelidad propia para ti. No podemos estar, como dijimos, a medias tintas, ni ser hombres, ¿cierto?, que digamos falsedades. Porque si Dios es fiel y es verdadero, nuestra palabra tiene que ser fiel y verdadera. La hipocresía consiste en querer mostrar lo que ni somos ni hacemos con respecto a lo que creemos y que realmente somos. Gloria a Dios. Yo no me puedo mostrar espiritual si no soy espiritual. Aleluya. Eso es hipocresía y Dios te va a pasar cuenta por eso. Así es, mi Dios. Pero entendamos qué es lo que es espiritual también. Amén. Averigüe usted y luego lo conversamos porque no es parte de esta prédica, pero búsquelo. Gloria a Dios. Ciertamente nuestros padres, la sociedad, la escuela y otros nos involucran el valor de la fidelidad como algo externo. Sin embargo, desde la mirada de ser hijos de Dios, la fidelidad es algo que tiene que nacer de adentro. Aleluya. Sí, Señor. No puede ser condicionada a algo, no puede estar dada por algo, tiene que nacer. Gloria a Dios. Tenemos que ser fiel. Sí, Señor.
para Dios y para con nuestro prójimo. Amén. Así es, mi rey. Debemos ser fiel a nuestro esposo, a nuestra esposa. Así es. La mayoría de nosotros, cierto, hizo el compromiso delante de Dios, que seríamos fieles, no importando las circunstancias, no importando los problemas que vendrían, cierto, no importando si nos pusiéramos más bonitos o más feos, cierto, no importando los cambios que vendrían más adelante, no importando las canas, las arrugas, seríamos fieles hasta que la muerte nos separe, ¿cierto? Dios demanda esa fidelidad en el matrimonio cristiano. Dios la demanda y la exige. Gloria a Dios. La fidelidad tiene relación con esa relación, valga la redundancia, que tú tienes con tu esposo o con tu esposa. Amén. Porque si decimos que amamos a Dios, Aleluya. tenemos que amar. Así es. Con los años van haciendo cambios. Lo quiero decir muy breve. Amén. Si quiere que lo expandamos, vaya a las clases de matrimonio, vaya a las conversaciones de matrimonio y lo hablamos con mayor detalle. Pero con los años vamos cambiando. Los gustos van cambiando, nuestro cuerpo va cambiando, nuestros pensamientos, nuestro grado de madurez va cambiando. Yo me analizo un poco, hermano, y hoy día soy bastante más pesado que antes. Amén. Si antes era pesado, hoy día... Y soy Gloria a exigente Dios. con algunas cosas. Gracias por la pastora que confirma eso. Y soy exigente con algunas cosas, más que antes. Señor. Y me he vuelto poco tolerante con algunas cosas. Así es, mi rey. Tiene derecho a reírse, si quiere reírse no vamos a ir a sentir mal. Amén. Porque yo ya me acepté, me amo y tengo una fidelidad para conmigo. Así que no me va a hacer absolutamente nada. Es más, confío en usted de que de aquí no salga. Amén. Así que... Y para los que van a escuchar tampoco. Pero aún así Dios me exige amar. Así es, mi Dios. Y Dios le demanda a mi esposa amarme. Así es. Diga amén, esposa mía. Porque Dios me demanda amarla a ella. Amén. Sí, Señor. Amén. No es un juego, no es un cambio. Así es, Señor. No es una condición. No, mi rey. ¿Y sabes por qué? Aunque a veces se vuelva difícil soportarnos, porque a veces es difícil la convivencia, pero el amor de Dios es inagotable. Gloria a Dios. Y cuando tengamos problemas de convivencia, vamos al redil, Así es. vamos al altar. Porque la palabra nos dice que el amor de Dios es inagotable. Y vayan juntos y lean 1 Corintios 13, ¿cierto? La prominencia del amor. Amén. Léanla juntos. El amor es puro, lo tenemos, bla, bla, varias características más. Amén. También nos demanda fidelidad hacia nuestros hijos. Así es. Amén. No es solamente importante el sostén material Aleluya. que debemos entregar a nuestros hijos, sino que hoy día con mayor importancia debemos transmitir los valores cristianos y espirituales. Debemos dedicarles tiempo. Debemos mostrarles, ¿cierto?, cómo vencer las adversidades, cómo hacer frente a este mundo cada vez más hostil Así y que se va a transformar cada vez en un mundo más hostil. Porque nuestra fe, nuestra creencia, nuestros valores cada vez encajan menos en lo que la sociedad quiere transformar al hombre. Por lo tanto, es necesario que nosotros entreguemos a nuestros hijos fidelidad a nuestros padres, honra a tu padre y a tu madre. Y largura de días tendremos, ¿cierto? Y hay bendición sobre ellos. Dios quiere que no solamente honremos a nuestros padres, sino que como hijos nos preparemos para el tiempo de vejez de nuestros padres, devolverles la mano. Si lo peor es que los hijos no nos preparamos. es. Hay que hablar, hay que tener estas conversaciones. Porque cuando nuestros padres envejecen nos necesitan. Amén. Amén. Y a veces nos vamos a tener que transformar en la mano de sustento para nuestros padres. Gloria a Dios.
Pero eso es parte del compromiso y de lo que Dios te demanda. Honra a tu padre y a tu madre. Honrar al padre y a la madre no es decir, oye, mi padre es el mejor, es el más lindo. Todos los padres son lindos, todos los padres son los mejores. Honrar a nuestro padre es estar ahí. Prepárese, hermano, para cuando sus papitos lo necesiten. También nos demanda nuestra fidelidad con la iglesia. El verdadero cristiano, el que realmente entiende el llamado y la responsabilidad, ¿cierto?, que Dios le ha dado, lo demuestra siendo fiel y leal sobre la iglesia que Dios lo ha plantado y sobre el pastor y los líderes que trabajan en ese lugar. No voy a entrar mucho en esto, solamente quiero decir, ¿cierto?, que muchas veces la falta de fidelidad del cristiano hacia Dios impide de que el cristiano sea fiel a la iglesia local. Así es. No hay iglesias perfectas. No, Señor. Y en toda iglesia que usted vaya siempre va a haber un tiempo de enamoramiento donde todo va a estar lindo, listo. Pero ya cuando usted es parte de eso va a empezar a ver las debilidades. Aleluya. Y eso va a ser así. Y hay cristianos que rotan. Hermano, la palabra del Señor nos llama a asentarnos en un lugar. Amén. Gloria a Dios, ayúdanos, Señor. Yo aprendí de un jefe, y lo quiero traer con esto, y con esto quiero pasar al segundo punto, porque se nos está pasando ya, oyendo la hora. Amén. ¿Ya? Ya me dice, David, esto es simple. ¿Tú eres parte de la solución o eres parte del problema? El cristiano que se establece en un lugar tiene que ser parte de las soluciones. Así es. Tiene que ser parte de las correcciones de la iglesia. Amén. Porque a veces los líderes están tan concentrados en el día a día, en hacer las cosas, que a veces perdemos visión. Aleluya, así es. Y es necesario que los que están congregándose sean capaces de decir, ¿sabes qué, hermano David? Nos estamos equivocando en esto. ¿O usted no tiene el derecho de hacerlo? ¿Usted quiere que nuestra iglesia crezca? Así es. Entonces es parte del desarrollo, de la solución de problemas. Porque si no, usted es parte misma del problema. Y analicémonos, a veces vemos las cosas y yo siempre me estoy analizando, ¿seré yo Señor? ¿Seré yo Señor? Pero no estoy por mi culpa. Dije, ¿seré yo Señor? Ayúdame, ¿cierto? A que si soy yo, ya, transforma mi mente, limpia mi corazón, limpia mis pensamientos, limpia mis emociones. Porque yo lucho con eso. Les dije que yo me había puesto medio quisquilloso. Yo lucho con eso. Así es, Señor. Porque quiero agradar a Dios. Amén. Quiero agradar a este lugar. Quiero verlo crecer a usted. Amén. Y para eso Dios me demanda fidelidad con Él. Fidelidad con mi familia. Fidelidad con ustedes. Y fidelidad con la humanidad. Aleluya. Dios nos llamó, ¿cierto?, a hacer luz. Ahí en Mateo 5, 13, 16 nos llamó a ser, o nos dijo que somos la luz y la sal de la tierra. Si nosotros decidimos no hacerlo, ¿con qué será salada? ¿O quién iluminará la casa? Si la iglesia, ¿cierto?, pierde esta fidelidad por la humanidad, cuando me refiero a esta fidelidad me refiero al servicio, al llevar el evangelio, al pregonar la palabra, a llevar libertad a los cautivos, a llevar, ¿cierto?, el Espíritu de Dios, la presencia de Dios a aquellos que lo necesitan. Tenemos que llevar el mensaje de bendición, el evangelio de buenas nuevas a los pecadores para que reciban también salvación. El cristiano tiene un llamado y la responsabilidad de mantenernos fiel al servicio. Si bien en el libro de Apocalipsis, ahí el 2.10 decía, ¿cierto?, que el que persevera hasta el fin recibirá la corona de la vida eterna. En el 3.11 nos dice que tenemos que estar también preocupados de que nadie tome nuestra corona. Así es, aleluya. Así es, amén. Hoy cada día es más difícil encontrar la fidelidad en nuestra sociedad.
porque ya ha perdido cierto valor. Así es. Cada uno busca el beneficio propio. Cada uno busca, ¿cierto?, alcanzar su meta a costa de otros y de sacrificar incluso sus propios valores. Amén. Por eso que se vuelve importante desarrollar en nuestras vidas el carácter de Cristo. Fue Él quien nos muestra el camino para poder desarrollar esta fidelidad con Dios. Rápidamente al versículo 24, 5 o 45, si bien me recuerdo, de Mateo, cuando habla, ¿cierto?, de la parábola de los talentos. Este hombre entregó talentos a 3 siervos. Y a 2 siervos, ¿qué les dice? En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero hay uno que le dice, sale de aquí. Y debemos entender de que Dios nos ha entregado algo. Y Él espera que nosotros respondamos con frutos a eso que nos ha entregado. Porque en retrospectiva, al siervo le pasaron 2 y entregó, le pasaron 1 y entregó 1. Así es. Por lo tanto, en retrospectiva, ¿cierto?, uno podría decir que no perdió. Sin embargo, perdió. Así es. Porque usted sabe que el dinero se devalúa. Guardado debajo del colchón, usted está perdiendo plata. ¿Sabía eso, cierto? Si quiere guardar plata, póngalo en una cuenta de ahorro, que a lo menos va a ir reajustándose el dinero y no se va a devaluar. ¿Sabía eso? ¿No? Cuando guste hagamos alguna clase de finanzas domésticas y lo conversamos. Amén. Entonces, eso es lo que le dice el Señor. Le dice, oye, estuve lejos tanto tiempo, perdí dinero contigo, no diste fruto. Porque Él le dice, lo hubieras puesto al banco, me hubiera dado los intereses. Eso le dice. Entonces, la palabra no se trata de no hacer. La parábola se trata de llevar fruto, de ser capaz de multiplicar lo que Dios nos está dando. Por lo tanto, si Dios es fiel para con nosotros, nosotros debemos dar aún mayor fidelidad a Dios. Amén. Y desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas, como ya lo estaba mencionando recién. Y como yo sé que estoy desarrollando el carácter de Cristo en mi vida, vaya y lea Gálatas 5, donde habla del fruto del Espíritu. Porque cuando Pablo le exhorta a los Gálatas acerca del fruto del Espíritu, no está hablando nada más que del carácter de Cristo en sus vidas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Desarrollemos el carácter de Dios o de Cristo en nuestras vidas para poder desarrollar la fidelidad que Dios tiene para con nosotros. Dios nos exige nuestro sacrificio de negarnos a nosotros mismos para poder vivir conforme a la guía del Espíritu Santo. Pablo decía, no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, Amén. ¿cierto? Porque él entendió de que ahí había ganancia. ¿Ya? No es que Pablo se ganara así ya y dijera, ya Señor, guíame tú. Esto no es ser una marioneta. Esto es entender, ¿cierto?, el propósito de Dios en nuestra vida. Es poder entender el propósito, es poder entender lo que yo hago, que tiene que ser el bien, que tiene que ser lo correcto, aun cuando sea contrario, ¿cierto?, a lo que tú puedas recibir, porque a veces hacer el bien vas a recibir una recompensa negativa, sin embargo estás acumulando tesoros en los cielos. Gloria a Dios. Estás asegurando la corona de vida. Estás asegurando que Dios te oiga y cumpla sus promesas en ti. Para ir ya finalizando, ¿qué promete Dios a los que son fieles en esta vida cristiana? El Salmo 106 dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. O sea, ese es al que Dios está esperando. El Proverbio 28:20 dice, el hombre fiel será bendecido. Lucas 7:23 dice, dichoso el que no tropieza por causa mía. Gloria a Dios. En otras palabras, dichoso aquel que no titubea en la fe, aquel que no se rinde. Gloria a Dios, sino que se mantiene fiel en su servicio a Dios, no importando las circunstancias, no importando el dolor que nos pueda causar, porque sabemos cuál será la recompensa maravillosa que recibiremos. Amén, así es.
Para recobrar este sentido de fidelidad es necesario que recobremos el sentimiento o el sentido de pertenencia. Pertenecemos al reino de Dios, pertenecemos al reino de Dios. Amén. Ese es nuestro primer sentido de pertenencia. Pertenecemos al reino de Dios y nada puede quebrantar ni transar eso. Gloria a Dios. Segundo, pertenecemos a una iglesia. Gloria a Dios. Si no le gusta la iglesia donde está, pídale carta al pastor. Así es. La forma correcta de abandonar una iglesia es que usted le pida carta al pastor y exponga. Pero si tú te vas por problemas, si tú te vas porque un hermano no te saludó o cosas que puedas ir viviendo y no trataste de resolverlo, créeme que vas a tener el mismo problema siempre. Así es, ayúdanos. Vas a huir de tus problemas. En lugar de enfrentarlo, vas a huir. Y el hombre fiel a Dios enfrenta sus problemas. Amén. El hombre fiel a Dios enfrenta sus problemas. Así es. Gloria a Dios. La velocidad con que el mundo contemporáneo cambia exige un sentido de firmeza y estabilidad que solo podemos tener de nuestra relación verídica con Dios, o sea, con el cumplimiento del pacto que hemos hecho con Dios. No importa la lealtad y compromiso políticos, culturales, financieros, ideológicos, morales e incluso religiosos. Gloria a Dios. Todo debe subordinarse primeramente al reino de Dios y a la fidelidad que exige nuestro Dios. Sí, Señor. Por eso, por ejemplo, la Biblia cuestiona de principio a fin la idolatría, Amén. porque Dios es único Amén. y Dios nos pide fidelidad Sí, Señor. a Él, solo a Él y nada más que para Él. Aleluya. No hay otra fuerza que pueda sostenernos. Si nos soltamos de la mano de Dios, créame que comenzaremos a caer en un destino que tiene muerte. Señor, amén. Para finalizar, hay una oración muy famosa que se llama huellas en la arena, pisadas en la arena o algo así. Y esta oración o esta historia narra, ¿cierto?, de que un hombre va caminando con el Señor, ¿cierto? Y en esta conversación, en un momento, mira hacia atrás, ¿cierto?, y comienza a ver las huellas que dejaron en el camino. Sin embargo, hay momentos donde, en lugar de ver un par de huellas, él solamente ve un par de pisadas. Cuando hablo un par de huellas, digo el hombre y el Señor. Amén. Tum. Entonces él comienza a recriminar al Señor. Y le dice, ¿por qué en los momentos difíciles me has dejado? Aleluya. ¿Por qué en los momentos de tribulación me has dejado? ¿Por qué he tenido que caminar todo este tramo solo? El Señor lo mira, lo sonríe y le dice, en realidad, las huellas que tú ves no son tus huellas. Aleluya. Porque en los momentos difíciles, en los momentos que tuviste necesidad, fui yo quien te sostuve, fui yo quien te llevé, fui yo quien te cargué. Así que esa es la convicción y la esperanza que en esta mañana quiero dejar. Que si tú eres fiel y caminas con el Señor en este camino supuesto, ¿cierto?, a través de la arena del mar, Aleluya. cuando más lo necesites, el Señor va a cargar contigo, porque su fidelidad es inquebrantable. Y si tú permaneces fiel, Él nos llevará, Él nos levantará, Él nos sustendrá y cumplirá sus promesas para cada uno de nosotros. Amén. Así es. Iglesia, que Dios te bendiga en esta mañana, que Dios haga vida esta palabra en tu corazón Amén. y que podamos ser fieles. Podamos meditar en qué condición estamos hoy día y poder decirle, Señor, yo quiero ser fiel hasta la muerte Amén. para recibir la corona de vida. Así es, mi Dios. Ayúdame a ser firme. Póngase de pie. Ayúdame a ser firme en los momentos adversos. Ayúdame a ser firme en los momentos de dificultad. También en los momentos de debilidad. Dígale al Señor, ayúdame. Creemos en que Dios es fiel. Partimos diciendo ahí que el libro de Deuteronomio dice que Él es fiel y que traerá bendición, ¿cierto?, hasta 1000 generaciones para el hombre que confía en Él, para el hombre que permanece en Él. Esa es la fidelidad de Dios. Así que te invito a que cierres un momento tus ojos,
si sientes que no estás a cuenta con Dios, ahí en tu propio altar, adórale. Ahí en tu propio altar dile: Señor, hoy te necesito. Hoy quiero, Señor, que estés conmigo una vez más. Gracias, Señor. Dile al Señor. No necesitas que te imponga manos. Amén. No necesitas que hagamos una gigante oración, Aleluya. porque nuestro Dios es simple. En la angustia clama y yo te responderé. Si se inclina mi pueblo, Alabado sea, yo oiré. Gloria a Dios. alabado sea tu nombre. Ve, tu fe te ha salvado. Ve, tu fe le ha sanado. Levántate y anda. Esa es la palabra del Señor. Esa es la palabra del Señor en esta mañana. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y decimos gracias, Dios, por esta mañana. Gracias por bendecirnos. Gracias por permitirnos compartir, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Grandes bendiciones. Grandes bendiciones tienes para nosotros. Que tu misericordia, Señor, en esta mañana nos alcance. Amén. Queremos ser, Señor, hombres agradables a ti. Señor, que no te avergüences de nosotros, porque nosotros no nos avergonzamos de hablar, de predicar de este Dios verdadero, porque son muchas las bendiciones que hemos recibido. Son muchos, Señor, las promesas que se han cumplido en nuestra vida. Y cuántas veces hemos sido indignos, pero aún así Cristo descendió a la tierra para hacernos dignos, para hacernos santos, para hacernos, Señor, agradables delante de ti. Que podamos responder a tu llamado, que podamos responder a tu amor, que podamos responder a tu fidelidad. Te damos gloria, te damos honra. Y en esta mañana bendice cada corazón. En esta mañana bendice cada familia. Fortalece a aquellos que están, Señor, pasando momentos difíciles de enfermedad, de necesidad. Fortaléceles tú. Señor, levanta, Señor, fuerza. Levanta tu espíritu en sus corazones, para que ellos puedan, Señor amado, no solamente ser fortalecidos, sino llevar palabras de aliento, palabras de esperanza, Señor, y ahí en medio de la noche, cuando las lágrimas se derraman, tú estés consolando, tú estés levantando, tú estés animando, tú estés bendiciendo a este pueblo que te necesita. Si hay alguien que no se sienta digno en esta noche, perdona nuestros pecados, perdona nuestras vidas, Señor, y haznos nuevamente merecedores, Señor, de tu amor, de ese anillo, de ese vestido, así como el Padre recibió al Hijo. Recíbenos, porque nos presentamos hoy día delante de ti, porque queremos agradarle, y volvemos al refugio, volvemos a tus pies, volvemos al redil para recibir las caricias, para recibir el amor, para recibir el alimento, el consuelo de nuestro pastor. Gracias te damos. Que nunca se cierre la puerta, que nunca se cierre tu presencia, y que tu Espíritu Santo, Señor, sobreabunde en nuestras vidas. Que tu Espíritu, Señor, nos redarguya, Señor, y que nos lleve a toda verdad y a toda justicia. Te damos muchas gracias. Gracias, Señor. Alzaremos la bandera de tu redención. Tu fidelidad será nuestra canción. Oh, cuán grande es tu fidelidad, con gozo te cantamos, Dios. Cuán grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu Amén, así es, Señor. Grande es